Regresamos nuevamente con el maestro Joaquín López Chas en esta interesantísima plática de pues todo este camino que le ha permitido llegar a esos cuestionamientos, a estas preguntas fundamentales. Maestro, pues qué, qué gran historia, yo digo, ¿no? En este encuentro en el que la escena te atrajo de esa manera y que ahora, bueno, ya en relación con estos momentos en los que ya fueron, ¿cuántos años, maestro? Desde el 96 a la fecha, ¿cuántos años ya estamos? 24. 24, maestro, fíjate. Además de tus 40 años de trabajo pues, como compositor y músico en el mismo campo, es decir, no estamos hablando claro, que esa carrera que tú pediste seguir desarrollando, pues con toda esta cantidad que yo he leído en tu semblanza de grupos y compañías con las que has colaborado, pues es bastante amplia y yo supongo que es indudable que esto se refleja en esa condición fundamental del inicio. Mientras que siga yo trabajando, mientras que siga yo colaborando creativamente con la danza, esta se verá reflejada en este ámbito. Háblanos un poquito, sin abundar demasiado, no tengo mucho tiempo, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales? Es decir, ¿cómo vamos progresando en estos 3 años en los que los estudiantes pasan por tu materia para como ir comprendiendo para cada uno cómo va a ser su relación con la música? Es decir, desde el lugar del creador escénico, en este caso de danza contemporánea. Háblanos un poquito de ese camino que recorren los alumnos dentro de la misma asignatura. Bueno, de inicio, el primer concepto es ir de lo simple a lo complejo. ¿Sí? La idea de que, órale, ahí está Shostakovich, móntate una coreografía sin ningún antecedente, pues uno diría, ahí no hay un proceso. Entonces, el primer semestre se centra bajo la premisa de ubicar, hacer ejercicios de experimentación que puedan llevar a una coreografía, ya no entre música y danza, sino entre sonido y movimiento. Nos vamos a los elementos básicos en el sonido y cuáles pueden ser sus relaciones con el movimiento. Un ejemplo, a mayor velocidad de un cuerpo que gira, mayor altura. Entonces uno dice, pues hay una relación velocidad-altura. Hay una relación cercanía-intensidad, lejanía-baja intensidad. ¿Sí? Hay toda una relación ya más cultural en relación al uso de los timbres. Entonces, la idea el primer encuentro es no entre danza y música, sino entre sonido, acá hay sonidos, aquí hay movimiento, y cómo hacen una reflexión en tanto a sonido y movimiento, ¿no? Luego se decide abordar el problema del ritmo. Es complejo, la inducción hacia el pulso es muy fuerte, pero luego la idea es decir, perdón, si Doris Humphrey habló de esto, no es cuestión de decir sí, sí y hacerlo a un lado, sino qué es el ritmo respiratorio, qué aparece cuando el cuerpo se mueve de otras maneras. Y en ese momento ya, sobre todo en este semestre, estamos ya no solo hablando de qué música vas a escoger en Mix Up para ponerle a tu coreografía, sino es toda una reflexión entre sonido y movimiento que nos lleva a un tema que es la musicalidad del movimiento, ¿sí? No solo se trata de lo que uno escucha, ¿sí? Sino de pronto, cuando hablamos de musicalidad, hay como toda una relación en cuanto a cosas que decodificamos visualmente y traducimos musicalmente. Entonces, toda una reflexión es no solo qué música vas a escoger para tu coreografía, igual después de Cage, puede ser qué sonido, simplemente un sonido. Y luego la otra pregunta es, ¿tú cómo te vas a mover arriba de eso? ¿No? Y a partir de la premisa de la independencia, no independencia de la música, es, bueno, ¿qué requieres para no ir con la música? ¿Sí? Y claramente uno diría, el poder pensar que hay muchas pautas rítmicas, respiratoria, verbal, aleatoria, los pies rítmicos griegos, etcétera, etcétera. La idea es, bueno, ¿qué elementos rítmicos tiene el coreógrafo
para estructurar rítmicamente el movimiento en coordinación, en contraposición, en complementación a lo que pueda ser la estructura sonora. Claramente, en los primeros semestres, bajo esta idea de los modernos y los contemporáneos, primero es el movimiento y luego es el sonido. O sea, abordamos el sonido como una problemática. Y bueno, vamos de lo sencillo a lo complejo, tomando en cuenta, para mí también es importante decir, yo no sé cuántos coreógrafos tienen dinero para pagar un compositor y tienen una orquesta sinfónica a sus manos. Entonces, en un diagnóstico que yo hice, yo diría el 90 o el 85% de los coreógrafos, al estilo Alvin Nicolai, se encargan ellos mismos de ir estructurando el elemento sonoro en relación a su trabajo. Y ya no solo pensando en una pista sonora, hacen que sus bailarines hablen, canten, griten, golpeen el piso, se va generando una estructura sonora mucho, que yo llamo mixta, que es mucho más compleja, que clic el botón y sonó la pista. Entonces, toda esta reflexión de la musicalidad para mí tiene que ver con darle al coreógrafo elementos que le permitan expandir las posibilidades de relación entre movimiento y sonido. ¿Sí? El otro semestre es expande tu concepto de ritmo. Hay otros ritmos. Luego hablamos de música, hablamos de las formas musicales y para mí ahí es importante un elemento. Yo en la etapa que anduve de promoción cultural, nosotros nos dio taller Guillermo Bonfil Batalla, tiene que ver con un concepto amplio de cultura. Hay un texto de Bonfil Batalla que habla del control cultural, ¿sí? Elementos propios y ajenos, y sugiere 4 ámbitos: un ámbito autónomo, el ámbito de la apropiación, el ámbito de la enajenación y el ámbito de la imposición, ¿no? Él está hablando de relación de grupos indígenas, diversos grupos. En ese sentido, yo considero que yo soy un músico, mis alumnos son bailarines que aspiran a ser coreógrafos. Somos grupos culturales distintos. Cuando yo hablo de estructura de la música y todo, no es con la intención de imponerla, sino es con la intención de provocar ideas, de pensar que pueden tomar una estructura musical y hacerla en movimiento y ponerle cualquier otro sonido. Entonces, claramente es otro principio que persigo, que por un lado es permitir, ¿no? E incentivar, no solo permitir, como preguntaste al principio, los espacios de desarrollo autónomo, espacios donde ellos descubren, donde ellos vivencian, donde ellos generan cosas que les son propias, ¿no? Igual el mundo no es así de fácil, hay un contexto. Entonces, yo soy un músico que vengo a hablarles de música, soy ajeno. Mi clara intención es que ellos se puedan apropiar de los elementos que estoy manejando. Esta apropiación implica que el que se apropia tiene que resemantizar, hacer suyo este elemento, realmente no demagógicamente suyo. O sea, este elemento le tiene que servir, le tiene que ser útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, busco una serie de estrategias de apropiación. Una de las estrategias, ¿no?, es pensar que los bailarines no escuchan con el oído, sino con el cuerpo, ¿sí? Y claramente no hay precepto musical que veamos que no pasemos en un punto de la clase: ahora muévanse encima de esto, ahora trabajen encima de esto, ahora vamos a analizar qué sintieron, cómo lo sintieron. Entonces es el cuerpo el que se relaciona con la sonoridad y no solo la mente.
Y en esta percepción donde si solamente escuchamos con el oído o cómo escuchamos con el cuerpo, ¿cuál sería como la clave maestra para estar seguro de ello? Es que en ese semestre estamos viendo elementos musicales, Okay. la melodía, el estrato rítmico, el estrato armónico, el bordón, que son elementos musicales, ¿no? Y yo no me conformo con que solo lo escuchen y digan, ah, eso es un bordón. La pregunta es, ¿qué se siente bailar sobre un ostinato rítmico? ¿No? ¿Cómo bailó fulano sobre un ostinato rítmico? ¿Cómo el otro alumno abordó el ostinato rítmico? ¿Qué hicieron todos con un bordón? Lo mismo o cosas distintas. Y entonces para mí es muy importante elemento musical que se ve o vemos el canon, tenemos que terminar haciendo un canon con el cuerpo, bajo los principios de la música. Pero la idea es, este conocimiento para mí no queda catalizado hasta que ellos tienen una experiencia motriz sobre el elemento. ¿Sí? La idea no es que este es un complemento cultural de apreciación musical, sino claramente es, en esta idea de apropiación es cómo se lo apropian, cómo lo hacen suyo, cómo ven la utilidad que podría tener para ellos el hablar, por ejemplo, de textura. Vemos la textura de la música y que es cuando encimamos diversos estratos y luego hablamos de texturas escénicas y luego decimos, no tienes por qué poner una música completa, puedes poner un bordón o puedes bailar en silencio y hacer toda una estructura que se sostenga con el movimiento, ¿no? Y claramente yo estoy hablando como músico, pero mi intención es que estos elementos puedan detonar ideas y formas de relación con la música. Muchas veces la textura es muy densa. Busco una orquesta sinfónica y pongo 40 bailarines a hacer cosas distintas, tenemos un problema de saturación. Entonces, claramente es, ustedes, coreógrafos, tienen que componer la textura escénica de las obras que están haciendo. Y de ahí decidir, solo pongo entonces un bordón. Claramente más no siempre es más. Entonces, toda la idea es, si el movimiento se sostiene solo, a cuentagotas, podemos ir viendo qué requiere para conformar la metáfora. ¿Sí? Y no, ya tengo una música, está dada, encima tengo que buscar huequitos donde colocar mi coreografía, no hay huequitos, hago mi mejor intento. Hay coreógrafos que lo hacen magistralmente, pero hay otros que no lo hacen. Entonces la idea de, tú puedes decidir cómo es la sonoridad de tu obra coreográfica. Y la idea es, lo vamos haciendo en la práctica, lo vamos experimentando, y al final de cada semestre, todo lo que vimos en el semestre cataliza en un trabajo que presentan en escena, donde coreografía y la clase de música incidimos, ¿no? Entonces, más o menos es la propuesta que se tiene. Por eso digo, hasta que, yo pongo un ejemplo sobre esto. Alguna vez yo le hice a Carlos López una obra para un ballet clásico. Me dijo, hazme una música sencilla que se escuche compleja, porque mis bailarines se van a perder. Él y yo hicimos como unos metrónomos. Yo luego compuse arriba, él armó la coreografía y como 5 meses después me dijo, tengo un problema, Chas, porque una cosa es el movimiento cuando lo están aprendiendo y otra cosa es cuando ya lo saben. Le dije, no hay problema, como yo tenía MIDI, dije, no hay problema, maestro, vamos a mezclar cada pieza a 101, 102, 103, 104, 105 de metrónomo. Uno diría, qué ridiculez. Y llevamos esas y cuando los bailarines escuchaban la música y bailaban, decían, es la tercera versión. Y tenía que ver con la inercia del cuerpo, el movimiento, y de alguna forma este ballet que hicimos con Carlos López, pues tuvo un efecto, porque a final de cuentas calzamos hasta el tempo de las piezas, ya la dinámica del movimiento. El ballet se llamó Fragmentarios.
Entonces, para mí, todos son ejemplos que uno dice, yo no sabía eso, pero en el proceso hay que ir aprendiendo. Lo veo y me doy cuenta, ¿no? Pero cuando ya empezamos a alejarnos, me imagino que ya en semestres posteriores o en años posteriores, a estos conceptos donde ya se requiere de entenderlo desde otra sonoridad, ¿ahí qué elementos son los que tú pues, consideras como importantes? Y que bueno, a veces como que te alejan de la música, como en el sentido convencional, pero se acercan a otro territorio, maestro, que pues también tú, en el que tú también te has arriesgado, en el que también no necesariamente has tenido que defender tu posición de músico, sino que así como a lo John Cage, ¿no? Escuchando una música que no se escucha. ¿Cómo ves, maestro, este paso hacia esa otra manera de concebir esta colaboración en la música y la escena? En mi proceso personal como creador, Sí. eso será algo que se nota mucho. O sea, si tú ves músicas que yo hice en los 90s y músicas que estoy haciendo ahora, mucha gente dirá, ¿qué le pasa al jazz? ¿No? ¿Dónde está la música? ¿No? Y claramente, esto también tiene que ver con el cine. O sea, claramente para complementar todo este trabajo, pues hemos tenido que echar mano de cómo están teorizando la música en otros ámbitos parecidos al de la coreografía, porque con los textos que hay en coreografía no es suficiente. O sea, cuando hablamos de la audiovisión, estamos hablando de Michel Chion, un catedrático de la Sorbona, y él claramente hace análisis de cine y movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay varios textos, uno de Claudia Gorman se llama Melodías que no se escuchan, y claramente en el cine ha habido todo un proceso paralelo donde invitaban a grandes compositores a hacer composiciones y se generaba un conflicto entre la obra musical y lo que se estaba escenificando. Y claramente esta otra idea donde yo es posible que decida que solo va a haber un ostinato. Y mucha gente diría, ese es el jazz. Solo puso pum, pum, pim, pim, paz, tutum. Y bueno, obviamente la primera pregunta que sí le hacemos a los bailarines y la primera reflexión es, ¿dónde va a haber silencio? Debe haber silencio. El silencio lo tratamos como un valor positivo y de pronto nos damos cuenta que el silencio es un muy buen puente para pasar de una sección a otra. El silencio funciona como una lupa. Estamos con una gran partitura musical, los bailarines bailan de close-up sobre la imagen y empezamos a jugar ya con el sentido que todos estos recursos empiezan a generar metafóricamente. O sea, claramente hacia el final de las asignaturas estamos hablando más del sentido. ¿Qué sentido pueda generar? Para esto es importante, a mí me preocupa una especie de endogamia. Nos vemos nosotros mismos, nos volvemos a ver nosotros mismos y a partir de lo que vemos, generarnos un criterio de cómo es la relación música-danza es muy difícil, ¿no? Entonces, claramente la gran biblioteca que compartimos con los alumnos, decir, ahí está Cuerpos de Sasha Waltz y hablamos de hacer un análisis coreo-musical, ¿no? Los alumnos se les pide por escrito un análisis coreo-musical y hay como toda una estrategia de ir confrontando, decir, ya lo vimos en el salón, ya hicieron sus ruiditos, pero dudan de ellos, vean cómo los aplica Sasha Waltz. Y hacemos un análisis, decir, toda esa escena está parada sobre un ostinato, toda esa otra escena está en silencio, toda esta escena son sonidos de platos que los mismos bailarines trabajan.
¿Cuándo entró la música? Y a veces nunca entró. Entró una melodía, ¿no? Entonces, claramente hay que constatarlo contra obras. Y entonces, en ese sentido, uno diría, para mí es muy importante en la clase, al final de que hicimos ejercicio y todo, sentarnos a hacer análisis coreomusicales de obras que no son de nuestro contexto, ¿no? Para romper esta endogamia y decir, ahora, ve esto, ve el otro. ¿Cómo te explicas las mesas que arrastra William Forsythe en esta obra, que son un sonido impactante? Y luego toda la obra tiene un diseño sonoro que parece como invisible y en un primer plano está el sonido de los bailarines que brincan sobre las mesas y toda la estructura sonora que está en un primer plano tiene que ver con sonidos, hablábamos de sonido cuerpo-piso, cuerpo-objeto, y uno diría, William Forsythe compuso coreográficamente esta estructura que está en un primer plano, ¿no? Y Tom Wilhelms, su diseñador de sonido, hace como toda una textura que está alrededor, que uno diría, y eso raro que suena ahí, ¿qué es? Pues es lo que hizo Tom Wilhelms para complementar, para no estorbar todo lo que estaba construyendo William Forsythe, ¿no? Entonces, para esta etapa del análisis coreomusical es muy, muy importante ver otras cosas, todo se comparte, ¿no? Y la biblioteca cada vez es más amplia. A mí me sorprende, ¿no? Eh, el que, el que podamos seguir creando y creando y creando. A nivel didáctico, una cosa que me preocupa mucho es la idea de pensar que lo didáctico son programas estáticos, ¿sí? Es muy chistoso, hablan de Freire y de enseñanza-aprendizaje y arman unos cuadros donde quieren que estés explicando cada segundo qué va a suceder. Y uno diría, yo sí tengo armado un cuadro de cómo voy a llevar mi clase, pero no voy a inducir la clase hacia esto. Claramente es un esquema sobre el que vamos trabajando, pero claramente lo que hace falta, ¿no? Es que en este espacio vayamos trabajando, ¿sí? Educar es crear. Educar es sorprenderme realmente de la pregunta que hace el alumno, ponerme realmente a pensarlo, decirle no sé si no sé, pedirle a otro que busque en su iPad qué hay ahí y aprender todos. O sea, es un proceso simétrico de aprendizaje. Esta última parte es muy importante, maestro. Vamos a seguir ahondando con eso. Vamos a tener una breve pausa y en un momento continuamos.